¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy se cumplen 3 años de la aparición del hombre más mentiroso de la historia política argentina. Hoy se cumplen 3 años del debate de Macri y de Scioli, y lo vamos a celebrar. Pero antes tenemos algunos temas que queremos mencionar en nuestra columna, empezando por estos atentados de ayer. El gobierno se demoró muchísimo. Hace tiempo que andan estas personas incursionando en las marchas como infiltrados, permitidos por otra parte. Pero hubo una aparición que al gobierno no le molestó para nada porque no estaban ellos allí adentro. Y fue muy peligroso. La noche que se estrenó la película de Santiago Maldonado, Gustavo Silvestre estaba allí justamente haciendo una transmisión y fue testigo directo de lo que estas imágenes documentan de lo que ocurrió en ese momento y después. Estaba Gustavo haciendo una nota con Víctor Heredia y de pronto se produce una agresión, un ataque tremendo al ND Ateneo. Eran anarquistas. Pero era la película de Santiago Maldonado. Era el estreno de la película de Santiago Maldonado. Y por supuesto al gobierno esto no le interesaba y no le llamaba la atención. Pasó de todo esa noche. Allí está la cobertura en directo, por una circunstancia especial, de Gustavo Silvestre y de C5N. ¿A ustedes les consta si alguna vez el gobierno hizo algo por este atentado? Se sabía que eran anarquistas, al otro día los medios hablábamos de esos anarquistas, ninguno fue detenido, ninguno fue investigado. Por no atender esto, dado que allí ellos en el gobierno entendían que los que estaban eran enemigos del gobierno, por no atender esto se perdieron muchísimo tiempo en la investigación, de lo que ahora lo están presentando como uno de los hechos más salientes de la actualidad. Y tiene que ser así. La investigación corresponde porque se trata de gente que, como ven ustedes, ataca a la derecha, o intenta por lo menos, porque el ataque fue nimio, o ataca a la izquierda, si es que entendemos por izquierda toda la gente que estaba aquella noche en lo que era el estreno de la película de Santiago Maldonado. Pero Patricia Bullrich y el gobierno no tomaron nota de nada, no les importó en absoluto lo que ocurrió entonces. Pudieron haber ganado mucho tiempo, no lo hicieron. No lo hicieron por el clásico desprecio que tienen por los demás, solo les duele lo que a ellos les parece que les explota en las manos, ya que estamos hablando de artefactos que podrían haber sido bombas y que en algún caso lo fueron, pero le explotan las manos como tema político también, porque han perdido tiempo, por el desdén que manifestaron en el momento en el que pudieron haber hecho algo. Miren todo lo que se documentó esa misma noche, esto era en tiempo real, era a través de C5N. No valió la pena, no hicieron absolutamente nada. Y ahora están con este tema como si fuera un desquicio. Esto empezó bastante antes. El otro tema saliente de la jornada, el más potente, posiblemente sea el de la inflación. El dato de 5,4 del mes de octubre desestabiliza. Por cierto, como dijo Duhovny, lo vamos a ver más adelante, cualquier gobierno que hubiera tenido una sucesión de inflación de este tipo, de meses inflacionarios como estos, sin que el salario se correspondiese igualándolo o superándolo como ocurría en el pasado inmediato, seguramente hubiera caído. Lo dijo Duhovny, ellos se dan cuenta de todas las maldades y atrocidades que están cometiendo en el gobierno. Tuvieron el sinceramiento de así señalarlo. 45,9 es la inflación de un año a esta parte, el 46%. No lo vamos a pasar de nuevo porque ya causa risa escucharlo, verlo a Macri diciendo la inflación, de taquito lo vamos a resolver. Eso es un presidente que sea un incapaz, aquel que tenga problemas con la inflación. Mire lo que es ese número. Bueno, la inflación se lleva todo por delante. Además es mentira. Este número de 5,4 es una falsedad. De Todesca, un hombre que tomaba pastillas para mentir cuando apenas era una consultora y que se ganó este lugar que tiene ahora en el INDEC, con toda la mendacidad que utilizó a través de aquella consultora. Cuando iba con 28 de aumento en el año, le decían no, tiene que ser más en Clarín y Nación. Entonces aparecía con 33. ¿Y ahora qué hace? Los alimentos suben mucho más que el 5,4. Eso es evidente. Los remedios suben muchísimo más. Pero bajan la compra de bienes suntuarios, por ejemplo. Baja lo que se gasta en turismo. Y entonces hacen un promedio muy falso, porque usted no come turismo, usted necesita remedios y necesita alimentos.
y eso está muy por encima del 5,4% y también del 45,9% de lo acumulado en el año. Es terrible lo que sucede con la inflación, pero es altamente demostrativa la formidable incapacidad que han tenido. Habló Macri, el Mar del Plata, tuvo el tupé de presentarse frente a los familiares de Lara San Juan. Había una repulsa generalizada. Tomaron todo tipo de medidas para que no se acercase nadie que pudiera obstaculizar el normal discurso de Mauricio Macri, que entre otras cosas, y para aumentar la indignación de los familiares, dijo: hoy quiero decirles que no los vamos a abandonar, que vamos a seguir buscando. Y también quiero decirles que no están solos. Cuentan conmigo desde el primer día. Y también quiero decirles que tengo la profunda esperanza que esta bandera en días pronto será plantada en el mar argentino en el recuerdo de nuestros 44 tripulantes, que quedará en la memoria y en el corazón de todos los argentinos para siempre. Puede ser en la memoria y el corazón de muchísimos argentinos, pero Macri no ha demostrado que esté ni en su memoria ni en su corazón. El tema de Lara y los familiares lo saben perfectamente. Pero les prometimos hace un rato que íbamos a hablar de aquellas mentiras que hoy cumplen 3 años. Es devastador, escucharlo a Macri una tras una, aquellas mentiras, les va a resultar muy indignante, pero al mismo tiempo aleccionador. Como ciudadanos tenemos que saber, tenemos que detectar, olfatear, tenemos experiencias de otras épocas, conocemos de alguna forma a ciertos personajes. Tampoco tendría que ser tan fácil que nos mientan. Cuando se cumplió 1 año de las mentiras, Cristina Fernández de Kirchner pedía por favor que se viese nuevamente aquel debate. Hace pocos días el Senado de la Nación le dio media sanción a una ley de debate presidencial obligatorio. La verdad que yo me pregunto para qué. Porque en unos días más, el 15 exactamente de noviembre, faltan poquitos días, 5 exactamente, se va a cumplir 1 año del primer debate presidencial que hubo en la Argentina. Me acuerdo que a mí muchas veces me reclamaron que el debate presidencial. Bueno, hubo un debate. Yo quiero que lo vuelvan a poner al aire ese debate y que vean en ese debate lo que se le prometió y se le dijo a los argentinos. Se les dijo que iban a tener todo lo que tenían hasta ese momento y mucho más, porque además de tener todo lo que tenían, les prometieron que iban a ser felices. Les prometieron que iban a ser felices. Y bueno, mucha gente lo creyó. Y no está mal creer, no está mal creer. Lo que está muy mal es mentir. Eso sí que está muy mal. Pero creer no es malo. También es malo decir mentime que me gusta, asociarse a la mentira, porque ya todo el mundo se dio cuenta de lo que ha sucedido. Y no todos dan el brazo a torcer. No todos se conduelen de aquella credulidad que como ciudadanos tuvieron en algún momento. Por supuesto, inyectados de todo el veneno que ustedes conocen de la prédica de los medios de comunicación. En realidad tenía un campo muy fértil para trabajar con sus mentiras Mauricio Macri. Vamos a ir una por una, de las que hemos rescatado. Son más, pero tenemos 16. Sí, 16. Una de ellas tenía que ver con los jardines de infantes. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 638.000 niños. Lo decía muy campante, muy orondo. Miren lo que es el fortalecimiento edilicio de los jardines infantiles, la subejecución que ha tenido y el presupuesto para el año que viene. En el 2018, la línea azul. En el segundo lugar, el presupuesto del 2019. Mire cuánto bajó. Era mentira entonces, por lo que dice el cuadrito más chico, porque la ejecución del 2018 es aquello pequeño. De lo azul pasaron a lo pequeño rojo. Y para el año que viene, lo que proyectan es lo rojo del medio, para no marearlo con cifras. Mentira de Mauricio Macri. Hablemos de los científicos. Se regodeaba con lo que se proponía para los científicos. Los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social.
Y jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso, Daniel. Bueno, mire lo que pasa, entre otras cosas, con los científicos. Ya conoce usted lo que son las protestas del CONICET, etcétera. Mire lo que es el trabajo del INVAP, por ejemplo, en Río Negro, y todo lo que han quedado allí con un presupuesto balbuceante que no les va a permitir para nada hacer lo que tenían que hacer. Pero además, a Macri le mandaron hace pocas semanas un comunicado, 19 premios Nobel del mundo, diciéndole por favor no haga con la ciencia, no cometa con la ciencia el crimen que está llevando adelante. Otra mentira tenía que ver con las pymes. Macri le daba para adelante con todo. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Es increíble el personaje. Vayamos a lo que ahora es la realidad. El gobierno quiere abrir 300.000 pymes y desde que asumió Macri cerraron casi 10.000. ¿Quién le podía creer? Esta es la realidad de las pymes. Como hablamos todos los días, podemos avanzar con la próxima mentira, que tiene que ver con cuidar el valor del peso argentino. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Un gobierno que fije reglas de juego claras, que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problemas de dólares, este país produce dólares. ¿No es increíble el personaje a lo que se animaba? Bueno, el dólar cuesta 4 veces más, es decir, la moneda con la cual él iba a construir la felicidad de la Argentina vale 4 veces menos. El peso nunca se había depreciado al extremo que ocurre ahora. Una quinta mentira. El diálogo y la justicia. Nosotros somos gente que creemos realmente que tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor, que podemos conducir el país de otra manera. Dialogando, escuchando, rindiendo cuentas, respetando la independencia de los poderes, no llevándose por delante ni la justicia ni los medios de comunicación. Ahora mire esta foto. La foto es de Carzoglio, el juez que no mandó preso a Moyano pese a la exigencia de Macri, que ya vamos a conocer. Quédese con este rostro y con esa mentira que acabamos de escuchar. Ahora, Macri, vamos a mentir sobre docentes. ¿Le parece? Algo maravilloso son nuestros docentes, a los cuales tenemos que apoyar, tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien y transformarlos realmente en esos agentes de cambio y entender que todos tenemos que estar comprometidos con una capacitación permanente. Pagarles bien a los docentes. Cuando él reconoció que iba a haber una inflación del 30%, porque no tenía la menor idea de lo que decía, va a ser del 45%, cuando reconocía un 30%, María Eugenia Vidal, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, estaba ofreciendo un 15%. Estafaron a los docentes durante todo este tiempo, estafaron a la educación. Pero no es necesario avanzar, porque las mentiras son tan claras y tan evidentes que simplemente exponiéndolas como una manera de ir por nuestra memoria, como si fuéramos con una linterna por un túnel, iluminando poco a poco y descubriendo todo lo que nos ha ocurrido, todo lo que hemos padecido durante 3 años por esta estafa cívica que se ha padecido. Porque el rey de los mentirosos, el más grande mentiroso de la historia política, yo no sé si usted tiene algún otro, francamente, si puede dibujar en su cabeza algún nombre, hágalo y pase el dato, porque yo no conozco nada igual a lo que este hombre ha hecho. Es muy gracioso la mentira de no ajustar. Véale la cara mientras hablaba de no ajustar. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Ajuste nunca, nunca. Para no ser quien les habla, vamos a utilizar a Duhovne con su cara de Duhovne, hablando del ajuste. Tengan en cuenta que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente, o sea, un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso
y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. El personaje también es insólito. No iba a ajustar, le decía a la gente, a millones de telespectadores en ese debate, que era una trampa que después vamos a analizar como tal. Una verdadera trampa en la que cayó el gobierno anterior, preparada por los medios de comunicación y por todo lo que llamamos el poder real. Pero sigamos con la mentira. ¿A cuál le damos la derecha ahora? La justicia tiene que ser independiente. Justicia independiente, que termine con la impunidad. Impunidad. Lo primero que hizo este personaje insólito, increíble, fue designar a dedo a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos, que rápidamente, por el empuje del poder real, que lo ha instalado allí, se convirtió en presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mire, ese será dañino para la idea de justicia este hombre, que ha conseguido mejorarlo a Lorenzetti. Lorenzetti, con todo lo que es, un pobre rehén del poder real, ha mejorado en la calificación que se tiene de él. Porque este personaje es mucho peor, y no solamente porque aceptó ser un juez de la Corte nombrado a dedo por un presidente de la República que decía que nunca iba a haber relación entre los poderes. ¿Qué más decía Macri? ¿Qué más mentía Macri hace hoy 3 años? No vamos a abrir la economía. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor Mauricio, y desarrollar el crecimiento. Bueno, ya sabe lo que pasó con la economía. Pregúntele a un textil, por ejemplo, que está usando la actividad del 30% de las máquinas que tenía disponibles. Utilizaban el 75, el 80, llegaron cerca del 90. No hace mucho, 3, 4, 5 años. Ahora están en el 30% de la capacidad. Ponga esto en su cabeza. De 100 máquinas, 30 son las que están trabajando en la actividad textil. Y todas están resentidas. Algunas al 50%, otras trabajan el 60%. ¿Se acuerda de la promesa del Plan Belgrano? ¿Usted escuchó algo más del Plan Belgrano que solamente sirvió para darle un puesto a Cano, aquel tremendo mentiroso que hablaba del fraude en su provincia en las elecciones? ¿Se acuerda de esta infamia? Compromiso histórico que tiene la Argentina y que yo lo he asumido personalmente, que es un plan de reparación histórico para el norte argentino, se llama Plan Belgrano. Y cuando hablaba del primer empleo, qué cosa tan graciosa, vamos a ver el primer empleo, pero a lo grande en la República Argentina. El primer empleo que se le ocurrió ofrecer fue 5.000 puestos de trabajo a cualquier precio, a lo que diera lugar, en la empresa McDonald's. Ya de jovencitos, convertirlos en serviles del sistema, que fueran allí a trabajar por cualquier dinero, a ese tipo de tarea. Ese era el trabajo calificado, el punto de partida para lo que él llamaba el trabajo calificado. La más dolorosa de las mentiras duele doblemente porque uno sabía que es mentira. El capitalismo no tiene pobreza cero. En Estados Unidos viven en la mayor pobreza más de 40 millones de personas. Toda la población de la Argentina cabe en los Estados Unidos viviendo en la pobreza y en la indigencia. Pero Macri se permitía decir pobreza cero. Y esa promesa era refrendada por los medios de comunicación que jugaban a creerle, vamos arriba con la pobreza cero. Pero vale la pena escucharlo. Un plan primer empleo para que en los 5 primeros años de trabajo nuestros jóvenes arranquen registrados en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos ni el empleador va a pagar impuestos. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Esto era lo que prometía. De todas maneras, nunca se le debió llevar el apunte. Esta no es una mentira, esta es una estupidez. Algo impresentable, irrealizable, inaudito, inadmisible. No se puede explicar a la gente que tiene experiencia de vivir en el capitalismo, como todos nosotros desde que hemos nacido, que van a llegar a la pobreza cero. No existe la pobreza cero en el capitalismo. En todo caso, existe un capitalismo a mitad de camino entre aquello que era el comunismo y el capitalismo a ultranza de los Estados Unidos, con el estado de bienestar que dentro del capitalismo se dieron muchísimas naciones europeas.
Es decir, ponerle un dique, una contención al capitalismo, lo que ha ocurrido en América Latina durante buena parte de este siglo, hasta que aparecieron los gobiernos neoliberales de los Temer, de los Macri y de los etcétera. La reforma educativa. El hombre se animaba hace 3 años a decir esto sobre la reforma educativa. A ver, lo esperamos un segundito. Mire que son materiales, ¿eh? Vamos fantástico hasta ahora y agradezco muchísimo a todo el equipo porque había que seleccionar lo que eran cada una de las 16 mentiras que nosotros detectamos. Bueno, la del ajuste, está bien, vayamos a la mentira del ajuste. No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo. Se rinde, nosotros nos rendimos frente a tanta mentira. No sé cuál podemos detectar de las próximas. Había una sobre la reforma educativa, que merecerá mostrar una placa también de lo que está sucediendo con la reestructuración de las escuelas, por ejemplo. Algo pavoroso propio del ajuste que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Pero yo quiero decir algo. Hablamos muchísimo del Fondo Monetario Internacional como el más cruel de todos. Sí, no nos gusta para nada y por supuesto ya sabemos lo que es. Pero miren que esta gente no es que de buenas a primeras no tuvo más remedio que arrojarse en los brazos del Fondo Monetario Internacional y eso los empeoró. Siempre fueron muy malos, siempre fueron muy crueles con el pueblo. Nunca hicieron una cosa distinta, ni en la justicia ni en la economía. Ellos fueron los que abrieron la economía. ¿Acaso porque había consejos del Fondo Monetario Internacional preparándose para lo que ahora está sucediendo? Mire lo que es la infraestructura, los ajustes paradigmáticos, como le llama Julia Estrada, del CEPA. La infraestructura, el equipamiento. El presupuesto original del 2018 es la columna azul, 9.000 millones. La ejecución es la columna chiquita de la derecha, la roja, 2.000 millones, es decir, la quinta parte. ¿Y qué me dice del presupuesto del 2019? Esta es la realidad. Esto es lo que han hecho. Estamos mostrando las mentiras, pero también la realidad peor todavía a la que hemos llegado. ¿Se acuerda cuando prometía 1 millón de créditos? ¿Se acuerda de eso? También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Bueno, no sé si tenemos para el final la insistencia. Ahí está lo de la pobreza cero. Déjalo un instante más para recordar que cuando habló de pobreza cero, la UCA, que nunca ha sido creíble para quien les habla en este tema porque por derecha inventó cifras, manejó metodologías. Durante el gobierno anterior no tuvo más remedio que seguir jugando con eso, y jugando con eso, la UCA advirtió hace ya tiempo, ya están 1,5 millones de personas que podrían volver a la pobreza, han vuelto a la pobreza y cada día será peor. Nos queda una mentira más de Macri, ahí está. Un Estado al servicio de la gente. Esto es lo que dijo Mauricio Macri. Un Estado al servicio de la gente. Hay que respetar la carrera pública, hay que respetar el empleado público. Un Estado al servicio de la gente. Es patético, hay que respetar al empleado público. Bien sabe usted de lo que ha sucedido. Un Estado al servicio de la gente. ¿De qué gente? ¿De los jubilados? No se nota. ¿De quienes tienen pensiones no contributivas? Esto no se puede advertir. ¿De mantener lo que valía la asignación universal por hijos? Ya es imposible. ¿El de Estado al servicio de quién? Al servicio de ellos. De lo que denunció Alejandro Berkovich hace 2 noches, los enormes negocios de las autopistas de Macri, de Dietrich, de toda una runfla atroz, que ante la mirada de todos se ha hecho cargo de los negocios. Han sido inmensamente corruptos en las políticas públicas. Fueron increíblemente mentirosos hace 3 años. Y ahora quiero decirle que aquel debate, Argentina Debate, era una trampa de la que participó muchísima gente que al otro día estaba trabajando para este gobierno. Trampearon todos, los que entrevistaban, los que participaban. Mire estos nombres que vamos a destacar. Alberto Abad en la AFIT, José Octavio Bordón, embajador en Chile, Gabriel Castelli, secretario en el Ministerio de Stanley, Eduardo Levy, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Hernán Charosky, estuvo en la Secretaría de Reforma Política, Fernando Scarfase, sustituyó a Peña,
en la ciudad, el puesto que tenía Peña, Federico y Nicolás Brown, Juan Liache, ¿le suenan esos apellidos? Ellos eran los que organizaban esta brutal estafa del debate, que fue estafa porque siempre fue una trampa, pero que es estafa además, porque ese debate le permitió a Macri poner la frutilla sobre la crema de lo que los medios mafiosos habían preparado, con todas las mentiras que habían dicho en ese año 2015 y de las cuales hemos hablado en muchas ocasiones en nuestro programa. De estas mentiras sale algo que es un hijo que es coherente con lo que significa todo lo que se dijo hace 3 años. El presupuesto que ha recibido los plácemes del Fondo Monetario Internacional, eso que se votó anoche con una inmensa traición, esa carga terrible de violencia que tiran sobre la gente, tiene al Fondo Monetario Internacional. Mire lo que dice Gary Rice, uno de los hombres más cercanos a la señora que tenemos en pantalla. Tomamos nota de la aprobación del presupuesto por el Senado y consideramos que este es un paso muy positivo, positivo para ellos, porque les van a pagar la deuda, lo que sus amigos le han prestado a la República Argentina, pero no positivo para la gente. ¿Dónde estaría lo positivo para cada uno de los habitantes? Ni hablemos de los más vulnerables de la República Argentina. El presupuesto que deja, por ejemplo, a la Orquesta Sinfónica Nacional, a la que le debo 100 conciertos inolvidables, por ejemplo, en el Auditorio de Belgrano, y después en el Centro Cultural Kirchner, la Orquesta Sinfónica Nacional, que está terminándose, porque la cultura están tocando hoy frente al Congreso, hoy al mediodía, el himno nacional y alguna pieza más para la gente que por allí pasaba. Este es el presupuesto nacional. Esta es la estafa que nació hace 3 años en aquel debate y que ha tenido continuidad en el día a día en todos los órdenes de la vida, de la República, de la democracia y de la economía de la República Argentina. Hijo del presupuesto, por supuesto, es lo que tenía que venir después de la deuda. La deuda enorme que ha contraído la Argentina es la que determina las políticas que se implementan. La apertura del país, aquella mentira de no vamos a abrir la economía, decía Macri, la abrió de par en par mientras el mundo la cerraba. Mire lo que sucede en Catamarca. Primero, un dato humorístico. Macri hablando de trabajo de calidad antes de ayer en Catamarca. Porque el desafío que todos tenemos, que recién lo mencionó la gobernadora, es generar empleo privado de buena calidad, empleo privado que permita a la gente que se desarrolle, que se proyecte, que se sienta protagonista. Es generar empleo privado de buena calidad. Esto era ayer, antes de ayer, en Catamarca. En Catamarca, hablando del empleo de calidad. Mire lo que pasó en Catamarca hoy. Cerró otra fábrica textil en Catamarca y 50 personas, 50 familias se quedaron sin trabajo. Se trata de la firma Tiley, Sociedad Anónima. Escuchemos el informe de nuestros colegas de Catamarca. Veníamos trabajando normal, solamente que sí nos había dicho que no tenían venta, que tenían todo el trabajo acumulado allá en el depósito en Buenos Aires. Pero antes que salimos de vacaciones trabajamos normalmente hasta el último día. Nos hicieron sacar toda la producción que estaba en pedido y se las hizo y se las entregó. El último día vino un camión, se llevó tela, se llevó hilo, se llevó maquinaria. Hay gente que ha trabajado aquí prácticamente toda una vida, 20, 30 años. ¿Qué se hace luego de esto? ¿Y qué quiere que le diga? Yo entré acá a los 18 años, tengo 44 años, no sé qué iremos a hacer porque todos... La gente no sabe qué hacer. 3 años después de todas esas brutales mentiras que estábamos recién mostrando, y que no son todas, porque además estaban, además de las promesas, todas las acusaciones que él hacía y que por supuesto han jugado totalmente en contra de su discurso. Ahora promete préstamos para las pymes, pero mire cuál es la realidad. Vayamos al anuncio. Bueno, el bono también, ¿no? En medio de las críticas por el bono, el gobierno lanza un financiamiento para pymes por 22.000 millones de pesos. Muy bien, interesante esto. ¿Cuál es la realidad? Lo dice Ariel Aguilar, uno de los hombres más activos en el mundo de las pymes. Este financiamiento es una burla. Estas tasas
del 38 y 45% son inviables en cualquier país del mundo. El esfuerzo solo lo hacen las pymes. Si el gobierno se hiciera cargo de la crisis que generó, permitiría que el bono fuera a cuenta de algún impuesto nacional, para poner un ejemplo de cómo podrían hacerse mejor las cosas. Y la más descarnada de las mentiras de Macri, la que tenía que ver con la justicia. Queremos una justicia independiente. Vamos a respetar la separación de poderes. Mire lo que dice el juez Carzoglio, el hombre al que Clarín, Nación y Macri le exigían que pusiera preso por razones políticas a Pablo Moyano. Mire lo que cuenta hoy el juez Carzoglio. Yo recibí visitas de la gente del AFI. ¿Visitas de la gente de la AFI? ¿Cómo? En mi juzgado, interesados, según ellos, porque el presidente estaba interesado en la causa del señor Moyano. Están interesados en eso. A lo que yo le contesté, yo para resolver tengo que tener la orden de detención, y en función de lo que diga la orden de detención y las pruebas en que se base, voy a resolver. A lo que ellos me dijeron, qué es lo que yo quería. ¿Qué querían? ¿Le estaban ofreciendo dinero o algo así? No, yo no quise preguntar. Afortunadamente, no tengo la viveza de algunos otros. ¿Sabe qué le contesté? ¿Qué? Le digo, necesito hablar con el señor presidente de la República. Pero no de justicia, le digo, del país quiero hablar, le digo, porque este país no lo puede manejar él solo. En las declaraciones, en la Procuración General del otro día, le ofrecí nombres de las personas que me vinieron a ver, celulares, testigos, documentación, todavía no me llamaron, Justicia independiente, que termine con la impunidad. Un fiscal de Lanús se reúne con un funcionario suyo. Con un auxiliar empleado mío que lo conocía. Ajá, y le dice que el presidente quiere hablar con usted. Sí, sí. Y luego de eso, ¿cómo sigue? A ver. Después se contactan conmigo y vienen acá. Y ahí le dicen, el presidente está interesado en el caso de Pablo Moyano. Sí, está interesado. Y digo más, me dice, tenemos una obsesión. Digo, ¿cuál es? Hay que detener a Moyano, me dice. Macri puede hablar de justicia, puede hablar de igualdad, puede hablar de muchos temas, pero como enemigo de lo que al pueblo le sirve. La seguimos mañana, muchas gracias.